Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Los cimientos del Tantra, por Chogyam Trungpa. El profesor Genter y yo llegamos a la conclusión de que el mejor modo de encarar juntos el tema del Tantra consistía en que él se ocupara del prajna, o aspecto teórico, y que yo tratara el upaya, es decir, su aplicación práctica. Desde una perspectiva práctica, la base del Tantra se propone, como cualquier otra enseñanza del budismo, alcanzar la iluminación. Pero la aproximación a la iluminación propia del Tantra es ligeramente distinta. En lugar de aspirar a la consecución del estado iluminado, el enfoque tántrico se ocupa de la continuidad de la mente iluminada en todas las situaciones y también de su discontinuidad constante. La experiencia a nivel tántrico corresponde al más elevado y pleno estado del ser que pueda lograrse. Por otro lado, el Tantra no solo se ocupa de alcanzar la iluminación, sino de relacionarse correctamente con las situaciones. Se ha exagerado mucho al tratar los pintorescos y variados atributos del Tantra. Uno habla de sus 10 aspectos especiales. Está el sadhana, es decir, el método o práctica. Existen las prácticas de meditación. Existe la comprensión de la naturaleza innata de uno a través de la identificación con diversas deidades y así sucesivamente. La naturaleza fundamental del Tantra puede definirse en términos de 10 caminos de este tipo, en los cuales se diferencia de las enseñanzas sutra. Las enseñanzas tántricas se dividen en 3 categorías: Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Todas las enseñanzas tántricas incluyen estos 3 aspectos. La enseñanza del Tantra, en términos de las 3 kayas, también puede relacionarse con los 3 caminos principales del budismo. El aspecto Nirmanakaya del Tantra se asocia con el Hinayana, el camino de la disciplina monástica. El aspecto Sambhogakaya del Tantra podría considerarse como el lado Mahayana. Se refiere a diversas prácticas yogas que tratan de prana, bindu, nadis y así sucesivamente. El aspecto Dharmakaya o Vajrayana del Tantra se ocupa del ser puro o ser como tal. En tibetano esto es denominado como Dekonanyi, aquel que sencillamente es. Este es el aspecto esencial de la enseñanza tántrica. No obstante, la cualidad básica de continuidad se prolonga más allá incluso de este punto. Las palabras tibetanas que designan sutra y tantra ofrecen cierta comprensión acerca de la diferencia entre los 2 tipos de enseñanza. El vocablo tibetano que designa sutra es do, que significa confluencia o unión. Es un punto en que las cosas pueden encontrarse, coincidir, concluir juntas. Es, en definitiva, el punto en que las enseñanzas pueden confluir con los problemas de la vida cotidiana. Analicemos las conclusiones de las 4 verdades nobles: sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y la senda. Estas conclusiones coinciden con todos los tipos de conflictos mentales humanos. Como sabemos, Tantra significa continuidad, por lo que implica algo más que unión. Desde la perspectiva tántrica, la unión de los sutras carece de importancia. Unión no es más que la experiencia rutilante de la comprensión, un atisbo súbito de algo que se une debido a que repentinamente 2 aspectos de toda la experiencia se encuentran en una relación caótica desde el punto de vista del entorno corriente orientado hacia el ego. El amor y el odio, por poner como ejemplo las emociones, se unen. La integridad del odio, que depende del entorno del ego, encuentra la cualidad egotista del amor. Súbitamente, odio y amor son una misma cosa, y repentinamente ninguno de los 2 existe.
El territorio yoico de la situación acaba de estallar. Así, se unen aspectos de la situación y se produce una expansión. En el momento de la unión, tiene lugar un estallido que no es más que el descubrimiento de la verdad. El Tantra no enfatiza de manera rígida este instante del descubrimiento de la verdad, pues no está tan interesado en la verdad en tanto que opuesta a la confusión. El principio del Tantra es más bien la continuidad que atraviesa tanto la verdad como la confusión. En tibetano Tantra se denomina Yi, que semeja el hilo que atraviesa los abalorios. Se prolonga desde el principio a través del medio y el fin. Uno habla del territorio propio del Tantra como continuidad, de esta como la senda del Tantra y también como complacencia. De este modo, el Tantra comienza por el principio, prosigue por la senda y concluye en la meta o complacencia. Pero no concluye exactamente en ese punto. Concluye en términos de la práctica, mas no lo hace en términos de consecución. Todavía existe el campo de lo que se denomina actividad de Buda. La imagen general consiste en que uno alcanza primero las experiencias de Nirmanakaya, luego de Sambhogakaya, más tarde de Dharmakaya. Al haber alcanzado las experiencias esenciales, comienza la actividad de Buda y uno retorna del Dharmakaya a Sambhogakaya y de ahí al Nirmanakaya. Habiendo alcanzado las experiencias cumbre, uno retorna con el objeto de relacionarse con seres conscientes, personas que están confundidas, relacionarse con ellas a través de la palabra, el cuerpo o lo que sea adecuado. Uno habla el mismo lenguaje que ellos. Así, el Tantra va más allá del nivel de la complacencia. En la tradición tántrica, el ego, la confusión o ignorancia, están personificados como Rudra. Todas las tradiciones tántricas del budismo se ocupan de la humillación de Rudra, el Rudra del ego. El principio del Rudra se divide, sobre todo en la tradición Ati-yoga, en el ego del cuerpo, el ego de la palabra y el ego de la mente. Con ello se expresa la fijación o apropiación de los elementos del cuerpo, la palabra y la mente por parte del ego, en relación con su seguridad o expansión. Al hablar de la fijación del cuerpo, no nos referimos a una devoción puramente física, digamos, por ejemplo, la lujuria, como una cuestión puramente física. Hablamos de la situación mente-cuerpo, el aspecto corporal de nuestra mente, su aspecto sólido que necesita de una alimentación, un refuerzo constante. Precisa la afirmación continua de que es íntegro. Este es el Rudra del cuerpo. El Rudra de la palabra expresa la consolidación del elemento que se relaciona tanto con el cuerpo como con la mente, pero que a su vez ignora con cuál de los dos. Esta cualidad es una cualidad de duda o inseguridad, ignorante de si el fundamento de uno es el aspecto fijo del cuerpo, el nivel físico de las texturas y los colores de la vida, o quizá la situación emocional, ya sea de amor u odio. Esta inseguridad, esta inconstancia irresoluta, es la palabra, el mantra si se prefiere, la voz. Esta fijación es el Rudra de la palabra. El Rudra de la mente cree fundamentalmente que si se ha de alcanzar un estado superior de desarrollo físico, ha de ser elaborado más que descubierto. Rangjung Dorje, gran maestro de la tradición Kagyu, al interpretar el Hevagra Tantra, sostiene que el materialismo esencial consiste en suponer que la naturaleza búdica puede elaborarse mediante un esfuerzo mental, la gimnasia espiritual, de modo que eso es el materialismo psicológico y espiritual, el Rudra de la mente. Estos tres principios del Rudra, fijación y la integración de la seguridad del cuerpo, la fijación a nivel emocional de estar incierto pero de aferrarse a algo, la fijación a nivel mental de creer en algún principio salvador esencial en definitiva, algún principio fuera de la naturaleza de uno que por así decirlo pueda bastar, configuran una de las principales acciones del Tantra en la medida en que se consagra a superarlos. Los tres principios del Rudra también se corresponden con las tres divisiones del Tantra.
Al principio, con el objeto de relacionarse con el Rudra del cuerpo, el discípulo ha de iniciar el estudio tántrico a nivel Hinayana. Este incluye prácticas como las Satipatthana, que el Hinayana desarrolló para educar la mente. Estas prácticas se concentran en la respiración, el caminar y otros movimientos corporales. Simplifican la naturaleza básica de la integridad. Esto se podrá comprender fácilmente si asimilamos que este tipo de solidificación que el ego logra de su espacio se basa en una actitud que confía en la complejidad. Centra su confianza en respuestas muy complicadas, en una lógica muy complicada. Satipatthana es un modo de simplificar la mente lógica, que en este caso es el cuerpo, puesto que se relaciona con algo muy sólido y definido. La mente lógica intenta fijarse, aferrarse, cogerse, y de este modo proyecta continuamente algo definido y sólido. Y así la práctica hinayana fundamental, al simplificar todas las actividades de la mente, reduciéndolas a la respiración o movimiento corporal, disminuye la intensidad del rudra del cuerpo. No lo trasciende ni lo libera a uno específicamente, pero al menos reduce su intensidad. El estadio siguiente, que se ocupa del rudra de la palabra, se sitúa a nivel Sambhogakaya. La tradición tibetana ha desarrollado de cara a esta etapa infinitos tipos de prácticas. En primer lugar, están las 4 prácticas fundamentales: 100.000 postraciones, 100.000 repeticiones de la fórmula de refugio, 100.000 repeticiones del mantra Vajrasattva de 100 sílabas y 100.000 ofrendas del cuerpo, la palabra y la mente como la totalidad del universo. Estas prácticas tántricas preliminares a nivel Sambhogakaya se relacionan con prana, nadis y bindu. Estas últimas se basan en el empleo de la velocidad, el movimiento, el ritmo de la mente confusa. Simultáneamente hay algo muy definido en estas prácticas. Uno no puede llevarlas a cabo sin relacionarse con la verdadera naturaleza del cuerpo, la palabra y la mente. Ocupan una especie de campo intermedio entre la confusión y la claridad. Y el principio básico de continuidad del Tantra es la razón fundamental de todo. Al haber practicado las Satipatthana al nivel Hinayana o Nirmanakaya, que incluyen las prácticas Samatha y Vipassana, al haber completado las 4 prácticas fundamentales al nivel Mahayana o Sambhogakaya, el discípulo está preparado para tener una visión fugaz del Guru, de la relación y la práctica verdadera con el Guru, del auténtico compromiso con el Guru. En este punto se incluye la práctica Yoga Guru para alcanzar la unión con el Guru. Cuando esto ha sido completado, tiene lugar lo que se denomina Abhisheka, que podría traducirse como iniciación o confirmación. Se trata de la incorporación al nivel Dharmakaya. Existen 4 niveles de Abhisheka y todos tienen lugar en el interior de un reino espacial en el que el discípulo y el maestro se encuentran y en lo más hondo se comprenden. Esta comprensión es consecuencia de las prácticas anteriores. El estudiante se ha relacionado con su cuerpo, ha aprendido a reducir la tensión de los músculos, las venas, las emociones y la sangre. Todo tipo de circulación ha sido frenada. Por fin el discípulo puede relacionarse con el espacio esencial a través de su relación y unión con el maestro. En la tradición zen esto se conoce como transmisión. Parece darse en el mismo encuentro de 2 mentes, tal como ocurre en el Tantra. A partir de esta breve síntesis, podemos comprobar que la práctica del Tantra no es sencilla. El discípulo ha de comenzar por el principio. Debe tomar conciencia del principio de doblegar la mente. La comprensión del principio de Rudra provoca la disolución del ego o carencia de Rudra. Ha de conocer su propia situación corporal a través de las prácticas tántricas preliminares. Luego, a través de Abhisheka, puede alcanzar la rendición última. Considerada como totalidad, la práctica del Tantra es semejante a la construcción de una casa. Primero se echan los cimientos, luego se construye la planta baja y después el primer piso. Más tarde, si se desea, se puede colocar un techo de oro. Hemos considerado el sutra o aspecto hinayana dentro del Tantra, el aspecto mahayana dentro del Tantra y luego las sutilezas últimas del Tantra dentro de sí mismo. Vista así, toda la práctica del budismo puede ser considerada como Tantra, aunque tal vez todos los budistas ajenos a la tradición histórica del Tantra no estén de acuerdo con esto. Gracias por escuchar.